Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a su podcast Batallas y Negocios. Hoy otra vez me encuentro con Penélope Niebla. Pen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Diego? Pues muy contenta de vernos en esta ocasión con un tema que creo que va a ser bastante interesante para nuestro auditorio, ¿no? Y que Y muy conocido también. como es tradición, me gustaría saludar a mis niños del equipo. Como siempre nos acompaña Valentina, la tóxica, Bob Esponja y la Nina, ¿no? Entonces, una vez más, gracias muchachos por estar aquí con nosotros, tras Gracias. bambalinas. Gran equipo de producción, ¿eh? Y Así. vamos a empezar, es correcto. El día de hoy vamos a tratar una batalla que es una batalla muy importante, que es la batalla de Stirling, o del puente de Stirling. Eh, Como siempre, me gustaría empezar por hacer un contexto histórico. La batalla de Stirling se lleva a cabo en el año de 1297, muy pegado a las eras o a las épocas que estábamos tratando en podcast anteriores, ¿no? O Sí, pues sea, creo seguimos que en la Edad en Media. la Edad Media seguimos. Seguimos en la Edad Media. Hablábamos del año 1187 en la batalla de los Cuernos de Jatín, por ejemplo. Entonces, estamos a 100 añitos de diferencia. Son aún la época medieval. Tomemos en cuenta que el periodo medieval termina en el siglo XV, en los 1400. Para algunos historiadores, la Edad Media termina con el descubrimiento de América, y para otros historiadores terminará con la caída de Constantinopla en 1452. Pero, pues bueno, tienes 1492 y 1452, entonces al final de cuentas siglo XV es cuando termina la Edad Media, este periodo tan importante Sí, tengamos históricamente. en cuenta una cosa, nada puede acabar en un año porque nada acaba de golpe, una era se sobrepone siempre a la otra y Sí, como todo en la vida, absolutamente, todo son transiciones, es son correcto. épocas, medir la historia en años es algo que todos lo sufrimos en algún momento en la escuela, así el año de tal o no te acuerdas del año de tal. Y creo que gracias a eso la mayor parte de la gente detesta la historia, pero no los relatos. Los relatos siempre nos han llamado mucho la atención y cuando se habla, cuando entiendes los contextos, como tú ahorita nos quieres poner en la historia, qué era lo que estaba pasando, y entendemos qué lo causa, qué viene después, entendemos a los personajes más que como una biografía, Como como personas personas de que carne y vivieron, hueso, es correcto. de los cuales hemos heredado mucho de lo que ahora somos, entonces es cuando creo que cobra sentido lo que hacemos en este podcast, que es hurgar en la historia por esos acontecimientos y esas estrategias que hoy en día nos pueden servir para resolver muchos más cuestiones de Problemas. problemas en los negocios, Sí. en la propia vida, y que los tenemos, que no los explotamos lo suficiente, ¿no? Que son herramientas y armas que nos pueden llevar mucho más allá en el éxito en los Y bueno, negocios. como decía un profesor del IPADE que tuve, la historia tal vez no se repite, pero resuena. Yo siempre había dicho que la historia se repite, pero me gusta más este dicho de la historia resuena. Ujú. Sí, Es sí, sí, me cíclica hasta, gusta. es cíclica hasta cierto punto, y vas viendo cómo todo todo va resonando. Es decir, podemos hablar de las revoluciones y cuántas revoluciones ha habido, y siempre el cambio de poder es constante, ¿no? En México, por ejemplo, tuviste un cambio cuando México se independiza. 100 años después tuviste una revolución, es decir, el cambio es constante, Es ¿no? constante y hay épocas que se alargan a lo mejor una década o dos para dar paso a la otra, ¿no? Estos dos acontecimientos que tú nombras, uno, la caída de Constantinopla, que es cuando termina el Imperio Romano y se sobrepone en ese momento, en ese lugar, el ejército otomano, y por otro lado, el conocimiento del nuevo mundo, pues creo que fueron de una trascendencia ambos acontecimientos que pues, se llevaron siglos, ¿no? Siglos y no puede haber un año en específico
que nos pueda decir, aquí es donde bueno, cambió la cosa. tiene uno que poner un inicio, un punto, pero bueno, al final del cuento, regresemos un poquito a 1297 y qué está pasando. Hoy nos vamos a situar en uno de los reinos más importantes que ha existido en la historia. Hemos hablado de los griegos, hemos hablado de los musulmanes, del Islam, hemos hablado de los reinos católicos en las cruzadas y hoy vamos a hablar del reino de Inglaterra. Vamos a entrar en uno de los personajes también más importantes y uno de los reyes más importantes. Para algunos un personaje muy despiadado, porque Eduardo I de Inglaterra es un personaje que es un gran conquistador, es un gran guerrero, eso hay que tomarlo en cuenta, pero es despiadado, es un rey despiadado, es un cuate que sabe perfectamente lo que necesita hacer y lo que tiene que hacer y lo hace. En aquella época, pues Eduardo I de Inglaterra está en guerra con Felipe IV de Francia, ¿no? Al mismo tiempo, unos años antes de la batalla de Stirling, Alejandro III, que es el rey de Escocia, muere sin dejar ningún heredero. Ese diría así es el punto de quiebre, ¿no? Porque nuestro personaje el día de hoy, el centro de nuestra narración y el que le da sentido a la batalla que ya nombró Diego Stirling es William Wallace, Corazón Valiente, este personaje que de alguna manera también trascendió en el inconsciente colectivo a través de la película Braveheart, que dirigió Mel Gibson en los 90, ¿no? Y que pues mucha gente seguramente la vio y la sufrió también. Es una película que se sufre. Dura, sí. Y muy dura, pero que nos habla, como tú dices, resuena hasta el día de hoy. Resuena y resuena muy fuerte no solamente la valentía, sino el porqué, los valores, la identidad, lo que nos conforma como lo que somos, esa identidad de la que más adelante vamos a hablar más a profundidad, ¿no? Y bueno, continuando con la historia y con el detalle del contexto histórico, una vez que muere Alejandro III, y siempre que pasa esto en algún reino, por eso es esta obsesión de los reyes por tener al menos un hijo varón. Digo, se toman historias donde fueron mujeres las que tomaron las riendas, por supuesto, pero preferentemente era un hijo varón el que tenía que ser el heredero. Sí. Si ese heredero no existía, el problema surge en el momento que muere el rey. ¿Por qué? Porque empiezan las luchas de poder y se empiezan a desarmar los reinos y siempre hay peleas por las migajas, digo yo. Sí, Alejandro III sí tuvo descendencia, pero los vio morir en vida. En ese entonces, pues la gente no es que viviera poco, había gente que podía llegar a los 90 años, pero había mucha mortalidad infantil. Y en este caso, pues él había tenido 3 hijos, murieron, recae sobre una nieta que estaba en Noruega, sí, la condesa, sí. La condesa de Escocia, y la doncella, le decían la doncella de Escocia, pero también muy chiquita y muere. Y entonces, años, sí. Pues se quedan, Escocia, el reino de Escocia, se queda sin cabeza. Sí, es correcto. Y en ese momento, reclaman. Bueno, como ustedes sabrán, Escocia es un país que estaba, digamos que dividido en clanes, ¿no? Que eran, digamos que pequeños feudos en los que se había dividido Escocia, y eran como estos pequeños señores feudales que tenían el control de las tierras. Y principalmente tienes a 2 familias que empiezan a pelear el trono de Escocia, que es la familia Balliol y la familia de Bruce. ¿No? Y bueno, los Highlands y los Downlands. Es correcto, el norte y el sur. Los Highlands son esos que nosotros vemos con esa heráldica que utilizan en sus vestidos, en sus kilt, en los tartán, que reflejan. Para los que no sepan qué son kilt, es pues la falda que usan los escoceses. Los escoceses. Exactamente. No lo usan todos los escoceses, solo los de los Highlands. Los del norte. Los Downlands son más estilo inglés, ¿no? Están mucho más pegados a Inglaterra. Hacia Inglaterra,
pero ambos son parte de Escocia. Es correcto. Del lado No. de Balliol estaba el del lado de los Highlanders y Bruce en el sur. Downland. Entonces, aprovecha esta oportunidad del rey Eduardo I, por supuesto, como buen estratega y militar que es, para hacerse imponer de alguna manera en Escocia. Entonces, al ver esta batalla entre las dos familias, Balliol y de Bruce, él toma un partido, él llega con una bandera de paz diciendo, oigan, yo aquí les ayudo a mediar y no se preocupen, aquí va a salir el tema, ¿no? Pero por supuesto que mete su cuchara y apoya a la familia Balliol, ¿no? Y desgraciadamente pues le sale el tiro por la culata, porque Balliol se rebela contra Sí, ya le dio frío aquí a mi Valentina, ¿no? Entonces, bueno, ponte sí, tu chamarrita. llega un momento en que se revela, ¿no? Pero en ese momento actuaba y lo escogió para manipularlo, ¿no? Por De supuesto, alguna para eso lo había escogido, porque pues, era el que le favorecía, pero no le salió el tiro, se le revela a Balliol. Sin embargo, en batalla, Enrique I derrota a la familia Balliol, y además, no solo eso, sino hay un punto importante. La semana pasada hablábamos de la importancia. No, la semana pasada, no, perdóname. La semana antepasada que estuvimos en los cuadernos de Jatín, hablábamos de la importancia de los signos o de los símbolos morales. Hablábamos de la Vera Cruz y de la importancia. Básicamente eso fue lo que terminó la batalla de los cuernos de Jatín, cuando los musulmanes o los islámicos toman la Vera Cruz. En este caso, Eduardo I de Inglaterra da un golpe moral fuerte a los escoceses, robándose la piedra de Scone, que la piedra de Scone era una piedra que era la piedra del destino, sobre la cual todas las coronaciones escocesas se llevaban a cabo en una iglesia en donde tenían la piedra de Scone, y esa era la piedra sagrada sobre la cual se tenía que sentar el rey para que le pusieran la corona. Una ritualidad, ¿no? En todos sentidos que obviamente quitaron algo sagrado, ¿no? Correcto. Entonces es un golpe moral fuerte para los escoceses. Y algo ancestral totalmente. O sea, pensemos en estas tierras como algo que llevaba muchísimo tiempo más allá. O sea, antes de que llegaran ahí los romanos que hicieron el muro de Adriano, estuvieron los pictos, y antes y contra ellos pelearon los celtas. Esa piedra viene de aquellos tiempos, sí, en los que los celtas, los druidas, más que nada, había una parte céltica que eran los escotos, y de ahí también viene que en gaélico pues, quería decir algo así como ladrón, algo. Ellos pelean contra los pictos, se hacen de la tierra, y muy poco tiempo antes, digamos en las eras que se van y se vienen, en el 1066, que es una batalla muy famosa y digamos el año más famoso de Inglaterra. Es la batalla de Hastings. El año más famoso de Inglaterra fue cuando echan afuera a los vikingos de sus tierras y ellos se quedan allí, se forma el reino de Escocia. Y bueno, fue justo el año más famoso de Inglaterra, la batalla de Hastings, que también los afecta a ellos, y pues bueno, ya estamos mucho más en estos momentos, pero yo lo digo para que visualicen a aquellos guerreros, cuánto habían pasado y cuánto se identificaban con esas tierras, y como tú dices, les roban algo sagrado. Bueno, Eduardo I de Inglaterra no tiene el tiempo ni las tropas para intervenir demasiado en Escocia, porque estaba en guerra con los franceses. La mayoría de sus tropas estaban en Francia, estaban peleando por la sucesión francesa, estaba en guerra con Felipe IV, Felipe el Hermoso, que es un personaje que también sería interesante y seguramente lo vamos a revisar más adelante. Sí, seguramente más adelante lo vamos a porque retomar. Hablando de los templarios que hablábamos la semana pasada, pues Felipe IV en conjunto con el Papa Clemente V se encargan de hacer la purga de los templarios, pero bueno, esa es otra historia. Pero en ese momento Felipe IV pues era aliado de Escocia. ¿Por qué? Porque el amigo
Digo, Es el enemigo de mi amigo es mi amigo, ¿no? Y así Sí. es. Entonces, si Escocia estaba contra Inglaterra, pues por supuesto Francia estaba en contra de Inglaterra y era aliado de Escocia. Y en ese momento, pues bueno, era mucho más importante para Eduardo I estar en Francia, porque recuerden, también tenían tierras ahí, era duque de Aquitania y por lo tanto era vasallo en ese territorio del rey de Francia, de Felipe IV. Y lo que le interesaban eran esos territorios de Flandes, porque ahí era donde comerciaban la lana. Y Felipe IV decía, no, esto está de este lado del mar, tú vete a tu isla. Era muy importante para él estar en ese momento, en ese Territorios territorio. complicados esos de Flandes. Después también hay otra historia con los tercios españoles, donde se vuelve a pelear por los territorios de Flandes. En fin, regresando un poco a Escocia, Eduardo I intenta aprovechar la oportunidad de esta confusión de que no hay un heredero, derrota a la familia Balliol, ¿no? Y en 1297 o 96 se lleva a cabo la batalla de Dunbar, que la batalla de Dunbar es una batalla previa a Stirling, en donde básicamente se juntan mucha de la aristocracia escocesa para enfrentar a los ingleses, y John Warren, que es el comandante que les pone una paliza ahí, los aplasta, ¿no? Y eso pues abrava a los ingleses y hace que los ingleses empiecen a avanzar a tomar Escocia, ¿no? Con no las fuerzas completas, las fuerzas, como mencionaba Penn, están en Francia peleando. Sí, ¿no? pero ahora sí vamos a situar, porque pues cuando Balliol es nombrado rey de Escocia, pues nuestro personaje estaba pues, naciendo casi. Y es más adelante que William Wallace toma ahí un papel dentro de la historia, ¿no? William Wallace era hijo, no se sabe, porque mira, aquí todo entra en el terreno del mito, de la leyenda, del se dice, de hay cantares de gesta, hay gente que lo ha dicho aquí, que lo escribió allá. Que es parte bonita, ¿no? De la historia. Y en este caso, pues no se sabe que el papá se llamaba Malcolm, pero no se sabe bien o si era un noble venido a menos o si por otro lado podía ser un terrateniente un poco más poderoso, con tierras limitadas y todo, pero le había dado suficiente. Fíjate, en ese entonces, y para recordárselo aquí al auditorio, en la época medieval, cuando la gente tenía hijos varones, sobre todo los nobles, dedicaban el primer hijo a la sucesión. Tenía que ser un guerrero. El segundo hijo tenía que darse, estaba sosteniendo al otro por si algo sucedía, pero el tercero se le daba a la iglesia. Y estaba la sociedad dividida entre los que mandan, los que oran y los que sirven. Esos eran los estratos de la sociedad. Y no se sabe qué lugar ocupaba bien William Wallace, pero lo mandan a una abadía. Y en esta abadía el tío lo instruye. Sí, lo instruye. Y para ese entonces, pues, este hombre podía hablar 4 idiomas. Hablaba el francés, hablaba el inglés, obviamente, el gaélico y el latín antiguo. Oye, lo que es interesante es para todos aquellos que vieron la película de Mel Gibson. Tiene muchas cositas de las que está diciendo Penélope. Hay una escena en donde efectivamente William Wallace hace gala de que habla 4 idiomas, y porque están hablando en francés enfrente de él o en latín enfrente de él, como si no entendiera, y el pelado voltea y le dice, yo lo entiendo perfecto, ¿no? Sí, era un tipo culto hasta cierto punto. Pues era un tipo culto, y además se había creado
con los clásicos. Nos lo hace ver en la batalla cuando realmente vemos que conocía cómo se movían las falanges griegas, sabemos que conocía las formaciones de los hoplitas, Porque la espartanos, formación escocesa es muy similar, sí. porque de esa manera es como Derrotan, hace sí. su estrategia. Es Fíjate, correcto. él va al pasado por esto, nosotros vamos al pasado también para enfrentarnos Sí. a este presente, es la idea, ¿no? Es correcto. Entonces, bueno, William Wallace, ahí una vez más en el terreno de la leyenda, empieza la rebelión escocesa, eso es un hecho. En el sur, en el norte, Andrew Murray es el que empieza y le sigue el paso a William Wallace. La realidad es que sí hay relatos, digamos que de la época, que sí describen que pues empezó la rebelión. Y que era conocido como un forajido, Sí. porque llega un momento en que enfrenta, es enfrentado por los hijos ingleses del lugar donde él estudiaba y pues no lo tolera, se burlan de sus vestimentas clásicas y típicas escocesas y los mata y los degüella. Resulta ser que era el hijo del gobernante del lugar y tiene que huir. Huye a los bosques, en los bosques lo empiezan a seguir, jura venganza. Sin embargo, es muy joven en ese momento, ¿no? De pronto, sí, por allí hay una leyenda, eso sí, se pierde, ¿será real, no será real? Yo, la verdad, no sé, pero dicen que por ahí conoció a una mujer Sí. y se enamoró y estuvo a punto de pues dedicarse De abandonar la causa. De abandonar la causa. El amor hace estragos en los hombres. Sí, fíjate que cuando los griegos decían así que le daban el pésame a alguien cuando decía estoy muy enamorado, le decían daban lo el siento pésame, mucho, sí. porque ya no se le permitía estar en puestos de responsabilidad porque no estaba en sus cabales. Es correcto. Entonces aquí es lo que estuvo nos está a pasando punto con Valentina. con Valentina, no, Valentina no está en sus cabales. Pero le damos el pésame a Valentina. Lo siento mucho. Pero sí, efectivamente. Pero ahí aparentemente se enamora, porque también es un detonador. Un detonador es cuando pues degüella y mata a estos nobles ingleses, pero en otro caso, cuando ya estaba en los bosques. Que aparentemente se cruzan con esta mujer, la raptan y también la matan y la degüellan, como buscando... que esa es la versión que utiliza Mel Gibson, ¿no? Porque puede ser, puede no más ser. Romántica. No sé, puede ser algo romántico, no sé. Pero el hecho es que... No, ¿cómo no va a ser romántico? Pues, claro que es romántico. Imagínate, hay una... este cuate arma, en la película lo que tú sientes es que este cuate arma a la fregada una rebelión del país por amor. No, pues ya Valentina ya estaría aquí arrastrándose por el William Wallace. Y esa es precisamente la idea, ¿no? No se pierde la identidad por una cosa. Por eso yo lo pongo un poco en tela de juicio, pero de hecho algunos le llaman Marion de Barfield, otros le llaman en su nombre gaélico Morone. Y bueno, hay canciones que le hacen y todo, pero pues es como un detonador. Yo creo que yo sí me quedaba un detonador. Con la versión romántica, no sé ustedes. Pues ahí está en más ese chida. terreno cada quien que tome lo que guste, ¿no? Ahí está más chida. Yo sí me quedo, imagínense, armar una revolución simplemente por amor. No, pues yo creo que por el ideal por la libertad, ¿no? O sea, bueno, pero cada quien, ahí tú te vas así por el terreno del amor, yo me voy por... Imagínate, como diría Laurita, la de Carrusel de Niños para todos los millennials. Qué romántico. Qué romántico. Yo me voy por el lema que tenían los escoceses, ¿no? Que era Alba Obrac. Alba Obrac. Alba es el nombre de Escocia. Escocia significa alba. Y Obrac, el lema es Escocia por siempre. Y bajo ese lema fue que guerrearon. Y me quedó más que Alba Obrac, Morón por siempre, ¿no? Morón, no. Bueno, pero a ver. Es leyenda, es historia, mi pena. Al final del cuento, pues bueno. O sea, tú eres el romántico, yo soy la antirromántica. Bueno, ¿qué te puedo decir? Imagínate todas las historias que he vivido. Pero bueno,
Seguiremos entonces Cosa con de la otro batalla. podcast. Otro podcast vamos a armar de las historias de Diego, ¿no? Bueno, pero la verdad es que las historias terminan y uno ahora es casado y con hijos y felizmente casado, ¿no? Entonces, Alba Obra. yo sí soy un romántico, ¿no? Entonces, el 11 de septiembre de 1297 es cuando se lleva a cabo la batalla de Stirling. La batalla de Stirling tiene un par de componentes interesantes. Después de la batalla de Dunbar, en donde los ingleses ganan con cierta facilidad al ejército o a la coalición escocesa de aristocracia escocesa, John Warren, que es el comandante, o uno de los comandantes, El enviado. llega muy, muy sobrado a la batalla de Stirling. Ojo, aquí una vez más, lo vimos en los Cuernos de Hattin, ¿no? Un comandante que no respeta a su enemigo, que llega sobrado, y lo vimos también en el podcast pasado en Arsuf. Aunque Saladino es de mis personajes favoritos de la historia, debemos de reconocer que en Arsuf él comete el error de subestimar a Ricardo Corazón de León porque traía el doble de tropas. Ese es el tema, ¿no? Siempre que un ejército es superior numéricamente a otro, considera que pues está con Tiene una gran a favor, ventaja. Sí. Y eso nos puede hablar muchísimo que mayor fuerza que la que existe dentro de la identidad y del motivo y objetivo que tiene alguien es mucho más mayor fuerte que el número de tropas. Que el número de tropas, que el número de gente o que el dinero que se invierta en otra cosa. Así es. Entonces, bueno, tienes a John Warren y tienes a Hugh Cressing, que Hugh Cressing es el tesorero de Eduardo I. Entonces es un cuate, pues ahora sí que el financiero de aquella época, el que se encargaba de mandarle sus pesitos a Eduardo I. Y no subestima nada. Era una de las personas más odiadas en Escocia, pues porque era el que se encargaba de cobrar los impuestos, ¿no? Entonces, pues... Y es precisamente la causa de la rebelión también de Balliol, el tener que pagar impuestos, el tener que mandar a sus propios soldados a las guerras de Francia, pues dices, yo no son mis guerras, es más, yo estoy con Francia, ¿no? O sea, ahora, entrando un poquito en la batalla, ¿no? Tienes el río Forth, que el río Forth es el río que dividía el norte y el sur, justo donde estaba el castillo de Stirling, ¿no? Y solamente un puente para cruzar ese río, ¿no? De un lado del puente estaban los ingleses y del otro lado del puente estaban los escoceses, lo cual ya significaba que la logística de la batalla a fuerza tenía que pasar por el puente. Cruzar el puente. Y por supuesto también Stirling era el nudo que dividía los Highlands de los Downlands. O sea, para tomar Escocia era 100% necesario tomar Stirling. No, entonces, vamos a la imagen visual del campo de batalla. Básicamente es un valle, es un llano, o sea, es plano, no hay colinas, no hay nada. No, está el río Forth y el puente. No. En el norte están los escoceses, en el sur están los ingleses, pero el puente es un puente pues realmente angosto, pequeño. Las crónicas nos hablan de que por ese puente cabían más o menos entre 2 o 3 caballos al mismo tiempo. No, tomemos en cuenta que vamos a, como siempre, al número de efectivos de la batalla, ¿no? Platicamos Penny y yo hace ratito, que bueno, hay datos un poquito por todos lados, pero llegamos más o menos a la conclusión de que del lado de los ingleses estamos hablando de entre 20 y 25 mil efectivos. Sí, pues sí. ¿No? Y del lado de los escoceses, entre 8 y 10 mil efectivos. Y tomando en cuenta que de esos 20, 25 mil, estamos hablando de tropas de élite, de caballería pesada. Había mucha caballería pesada. Digo, ahí no sé el dato, no creo que todos los 25, pero al menos yo creo que unos 3 o 4 mil habían sido caballería pesada. Por parte de los escoceses también había caballería, pero no era caballería pesada. Esa llega después. No, que es la caballería escocesa. Sí, que la tendría Andrew Murray. Sí, que llega en el momento justo. Cuando se le esperaba, estaba buscando y juntando su ejército en Highland para llevarlo. Llega en ese momento, pero pues por el otro lado tenían...
¿qué dices? 8, 10 mil efectivo, pero con los Claymore. O sea, y con muchas ganas de usar esas Claymore. Sabían batirlas bastante bien. Hay que hacer la anotación de que son las Claymore. Las Claymore pues son las espadas escocesas que son muy típicas y muchos de ustedes seguramente las han visto en algún museo. Por supuesto que los que vieron la película pues tienen la imagen perfectamente Pero es que clara. Son impresionantes. No. Son espadas que medirán pues lo que mide... Lo pues una chica promedio, pues ¿no? 1.60, ¿no? Miren, 1.62, sí, 1.60 de espada. Entonces, a ver, no nos imaginemos que todos los escoceses eran gigantes de 2 metros 20 para poder manejar una espada de William Wallace. De 2.20, pero de 1.60, perdón, pero sí eran tipos pues, altos. Sin embargo, era más la pericia que tenían porque era el arma por excelencia de los escoceses. Ojo que este tipo de arma era un arma que servía muy bien contra la caballería por el tamaño y por la distancia que te daba del golpe. ¿No? Ahora, como bien decía apenas hace rato, William Wallace es un estudioso, no solo un buen guerrero. Sí, claro. Es como muchos de los líderes que hemos revisado, un líder que tiene una coherencia al hablar, que es gente buena para arengar a las tropas, que va al frente en el campo de batalla. Él era un guerrero bastante diestro, con la Claymore particularmente, ¿no? Pues sí, la verdad es que en términos del tamaño que pudiera tener William Wallace, una vez más entramos en el reino de las suposiciones, del misticismo y de las leyendas, ¿no? Algunos hablan de un pelado de 2 metros, otros de un 80, sí, o sea... Sí, pero todos rondan en que era un tipo... grande. Alto, o sea, que arriba de un 85, seguramente, ¿no? Que ya es una estatura arriba del promedio, ¿no? Y era un tipo fornido, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, William Wallace, como les comentaba yo, es un estudioso y efectivamente estudia muy bien a las hóplitas o a las falanges griegas, a las hóplitas espartanas y a las falanges de Alejandro Magno, ¿no? Porque se acuerdan en el podcast de Gaugamela, platicamos de la falange de Alejandro Magno, de Macedonia, y hablábamos de las arisas, ¿no? Entonces, la batalla de Stirling es una batalla que es muy importante históricamente. No me parece que sea una batalla de las que hemos dicho que cambió la historia, porque no lo fue, desde mi punto de vista. Me pudiera diferir, pero no me parece de estas batallas del nivel de Gaugamela o del nivel de los Cuernos de Hattin. Es una batalla importante en su momento, sin embargo no es una batalla que cambiara la historia, porque después en la batalla de Falkirk son derrotados los escoceses. Sin embargo, es una batalla importante. ¿Por qué? Para cuando esta batalla sucede, ¿sí? Las crónicas hablan de que más o menos en 100 años de tiempo, en un siglo, no había habido un ejército sin caballería pesada que hubiera vencido a un ejército con caballería pesada. Entonces, el hito moral o lo que logran los escoceses al vencer un ejército con una de las mejores caballerías, que son los ingleses, con 3 o 4 mil efectivos de caballería de élite, caballeros montados, con ellos a lo mejor 500 o 600 de caballería, que no es caballería pesada, que llegó tarde a la batalla o justo en el momento, como dice Penn. Muchos llegaban armados con hachas, estábamos hablando de gente que quería independizarse de eso, que tenía puesto en eso el corazón, pero no eran entrenados. No estaban entrenados. No, entonces, efectivamente, y los que hayan visto pues la película de Braveheart, pues ahí se retrata muy fidedignamente la batalla de Stirling, y efectivamente William Wallace genera unas palizadas o unas picas largas, pues sí, las cuales utiliza el ejército escocés para apoyarse a repeler la carga de caballería. Sí, eso es lo que podían hacer. Se dice que dado su conocimiento, busca hacer una formación, y sabiendo que venían la caballería, los deja pasar, entran más o menos entre 300, 400 jinetes, llegan a pasar por el puente, pero entonces arma lo que le llaman schiltroms, o que era
la formación de puercoespín, que eran esas lanzas que Romana. dices, Deo, esas lanzas que eran de 4 metros de largo y que se ensartaban a los jinetes, a los caballos, a las bestias, todo, y acababan, o sea, directamente con la caballería, ¿no? Eso por un lado, y que él lo rescató de la antigüedad. Es correcto. Ahora, y otra también fue la suerte, porque sí. cuando Bueno, no pero podía acuérdate que siempre hemos dejarse hablado caer. de que la suerte está del lado del atrevido, del valiente. Y eso es una constante siempre. Porque la suerte sí juega un papel, pero siempre está del lado del audaz. Sí, ¿no? qué interesante eso que dices, ¿no? Realmente habría que buscar esos momentos en los que... Y lo acompañó la suerte, porque Sí. de otra manera no lo hubiera hecho, pero que de la gente que se avienta. Sí. De la gente Ahora, que... errores tácticos. No es que a lo mejor vea más allá, sino que sí toma las Acción. riendas, acciona. Sí, es No. interesante lo que dice. Bueno, a ver, entremos en términos de los errores cometidos de parte de los ingleses. Lo primero es que, animado por la batalla de Dunbar, ¿no? John Warren pues, motiva a los comandantes, junto con Hugh Cressing, a hacer directamente una carga de caballería. Ni siquiera empezaron con la infantería y los arqueros, que hubiera sido algo más conservador, ¿no? Sino de plano avientan a la caballería desde el principio y dicen: aplástenos, ya vamos a comer para llegar a cenar temprano a la casa. Sí, ¿no? ya cuando ponen a los arqueros, Sir John de Warren apresta a los arqueros galeses, de hecho. Sí, son galeses. Creo que pues, ya era un poco tarde y además tenía el puente lleno. Es lleno, correcto, entonces... Buscando refuerzos y refuerzos cuando... Hay gente que se crece cuando está perdiendo y en este caso creo que eso le pasó a Sir John. No podía dar crédito a lo que le había pasado a su caballería. No podía dar crédito. Mandó refuerzos y llenó el puente. Es correcto. Entonces, errores tácticos de parte de los ingleses. Primero, overconfidence o confianza de más, en el sentido de que no hacen o no toman un planteamiento táctico conservador, sino lo hacen de manera muy agresiva, diciendo, bueno, mi caballería puede. Dos, como bien decía Penn, Sir John Warren entra en pánico y toma decisiones apresuradas y arrebatadas, en lugar de tomar las cosas con calma, porque hemos hablado también en otros podcasts de la capacidad de tomar decisiones en momentos críticos, que esto definitivamente es una de las principales capacidades de un buen líder en el campo de batalla. En este caso los ingleses pues no lo tuvieron, porque efectivamente, como dice Penn, al mandar refuerzos, Sir John Warren pues atasca el puente y no había, o sea, se vuelve aquello una catástrofe, un caos, no pasaban los caballos. Y el puente cede. Además. El puente cede, se cae. Y los que no mueren ahogados en el río, pues mueren también masacrados por el ejército escocés que se deja ir y los acaba, ¿no? Fue una enorme derrota. Sí, y bueno, hablar también de la suerte, como decía Penn. William Wallace era prácticamente un ejército de infantería, no tenían caballería, ¿no? Y justo en el momento en que lo necesitaban, cuando probablemente los ingleses pudieron haber hecho o haber tenido un segundo aire, ¿no? Llega Andrew Murray con la caballería escocesa, alrededor de 500 caballos, a arrasar a los arqueros galeses y a todo lo que había quedado ahí, ¿no? Listo para seguir atacando, ¿no? William Wallace definitivamente tiene... esta es la victoria de William Wallace. Es la victoria. Él es el que hace una arenga histórica a sus compañeros, a los que habían estado junto con él en los bosques, y les habla de ese grito de libertad, de esa necesidad de no
estar por debajo de ningún pueblo, de no ser un vasallo, de no tener que pagar tributo y sobre todo de que se respete lo que eran ellos. Y ellos tenían un idioma, una heráldica, una historia, mucho que hacer, sus propias tierras. Y fíjate, tenían mucho por qué ahorita que luchar. menciona eso, Penélope, bueno, sí, ya saben que yo soy muy olvidadizo, de en adelante siempre el No se título, te olvida el nada. título lo voy a tener que Es poner desde el que principio. no se te olvida Ni siquiera les he nada. dicho de qué estamos hablando el día de hoy. No, pero bueno, hablando de lo que decía Penélope, mi punto de vista es que el par de puntos que son importantes a destacar en la batalla de Stirling, y uno de ellos es el propósito. ¿No? Una compañía sin propósito es una compañía que está destinada a fracasar. Necesitas propósito. El simple hecho de pararte un día y decir, bueno, es que voy a hacer un chingo de dinero, yo sé muchas fórmulas matemáticas, soy un fregón para las finanzas, sé dónde invertir, y pues yo voy a hacer dinero y voy a hacer más dinero y voy a hacer más dinero. Es poco probable que lo logres. No estoy diciendo que no puedas, seguramente habrá gente allá afuera que lo ha hecho, pero las probabilidades aumentan drásticamente si tú tienes un propósito, un para qué. Sí. Yo soy financiero, eso estudié, me he dedicado a manejar Y pesos toda mi podrías vida. estar dirigiendo o en cargos directivos de otras empresas. ¿Por qué la tuya? A ver, Porque la tuya tenía tiene ese objetivo, ese propósito. Porque aquí en mi compañía tenemos un propósito. Sí, ese propósito hace que las ruedas giren y que luches con el doble o triple de fuerza de lo que tú pelearías si no tienes un propósito. Sí, en la batalla de Stirling, como bien dice Penélope, pues la gente de Escocia tenía un propósito, tenían un porqué de lucha. Eran gente, bueno, al final del cuento, aunque después en la batalla de Falkirk son derrotados los escoceses, últimamente la independencia de Escocia sí se logra porque Eduardo I decide que era más importante sus asuntos en Francia y retira el ejército de Escocia y se va hacia Francia. Pero regresando al tema, ya conectado con los negocios, el propósito. ¿Sí? Una empresa con propósito o una empresa que tiene una visión de crear algo, de dejar un legado, es una compañía que tiene un futuro. Es decir, vamos a hablar, no sé, de Coca-Cola, ¿no? Entonces Coca-Cola hace refresco. Dudo mucho que la gente de Coca-Cola crea que está vendiendo refresco, ¿no? Entonces seguramente ellos creen que están vendiendo felicidad y que unen a las familias. Entonces este es el mensaje que dan en su mercadotecnia, que cada vez pues, les dejan hacer menos anuncios en la tele por el tipo de producto, pero cuando tú ves un anuncio de Coca-Cola, pues ves a la familia unida, ves a la Navidad, ves felicidad. Entonces el mensaje de Coca-Cola no es quítate la sed. ¿Me explico? No, El sí, propósito claro. es otro. ¿Sí? Entonces, cuando ves a Nike, por ejemplo, Nike no vende ropa deportiva. Nike te dice que todos somos capaces de ser atletas y que todos somos capaces de hacer grandes cosas. Just do it. Entonces ellos venden sueños, venden que tú puedes lograr las cosas. ¿Me explico? Y me puedo seguir con las marcas, ¿no? Entonces, sí, oye, todos buscan ese eslogan, pero ¿es real? Déjame decirte, yo creo que sí, Pen. Audi no vende un método de transporte, pues entonces mejor no meten el metro, cabrón, ¿no? No, Audi Más vende barato. un estilo de vida, Audi vende un estatus. A ver, y tú decías, es real, ¿no? Es una batalla importantísima ahorita que se está teniendo actualmente por toda esta guerra que se armó comercial entre China y Estados Unidos y todo este tren de videos que están saliendo de las fábricas chinas diciendo, pues no, carnales, aquí fabricamos todo y está hecho en China y mira, este es el mismo producto que ¿sí? Entonces el reloj Rolex que tú traes, yo lo hago acá en Shenzhen y ya nada más lo mando a Suiza y allá nada más le ponen el sellito Rolex. que dice Rolex. Es un dilema bien interesante, ¿me explico? Porque claro. el reloj per se, pues vale lo que tengan que valer. No sé, a lo mejor les cuesta a ellos $1,000 hacer el reloj. Y ya cuando te lo venden, pues te lo venden en 10,000, ¿no? Porque lleva ese sellito de Rolex. Sin embargo, sí existe un cierto valor, desde mi punto de vista, en la marca.
en lo que crea la marca, en el valor que ha generado esas marcas y en la mercadotecnia que han construido. Porque efectivamente, te puede importar o no te puede importar, ese no es el tema al que quiero llegar, pero si tú llegas a una reunión en un club muy exclusivo, con un Rolex que no dice Rolex, la gente se va a dar cuenta. Y si dice Rolex, la gente también se da cuenta. Entonces, te pueden importar, puedes ser muy estoico y decir eso es una estupidez. Es muy válido, pero la realidad es que a los demás sí les importa. Sí existe un estatus en torno a esas marcas que se han construido. Exacto. Y creo que eso importa mucho también en los clientes, pero los clientes también y las empresas están interesadas hoy en día en lograr una serie de estándares que sean el prestigio de su marca. Y hablan, somos una marca que no hace pruebas con animales, somos una marca que no afecta al ambiente, somos una marca que mitiga lo que hacemos aquí si somos una industria de salud. Somos una marca, todos tratan de cumplir con ciertos estándares porque el prestigio es importante y porque si la gente que trabaja dentro de una empresa no está convencido de que hay un motivo, de que hay atrás algo que vale la pena, no se puede, no va a sentir esa bandera legítima no y no va a sentir esa identificación con su marca, ¿no? Sentir esa identificación con la marca es muy profundo. Muchas veces, no sé, tú desarrollaste todo en tu empresa y obviamente para ti fue muy importante desarrollar la parte que decía valores. Y vemos en muchas empresas que dicen misión, visión y valores. Y le no preguntas le dan a la raza, peso. no, y le preguntas a la raza en el pasillo, oye, ¿cuáles son los valores de la empresa? No saben ni Pero qué onda, cuando ¿no? esos valores son reales, cuando esos valores se viven a diario, cuando esos valores no están escritos en la pared, sino que cada quien los tiene que representar en lo que hace, esos valores son parte de la empresa, son parte de la marca. Del ADN. Y son lo que la gente se apropia de su empresa y es la identidad que toma de su empresa. Y para ti fue muy importante hacerlos, ¿no? Correcto. Entonces, y digo, no me voy a arriesgar porque qué tal que me sale el tiro por la culata, pero pues estoy a punto de aquí de preguntarle a Bob Esponja pues que me digan los valores de RD. Estoy segura que se lo sabe. Estoy 100% segura que se lo sabe. Mira, no van a ver su rostro, pero no sé si lo alcancen a escuchar. Lealtad. Dice lealtad. Híjole, ya la regó. ¿No? Vamos a dejarlo así. ¿No? Excelencia. Sí. Honestidad, lealtad y disciplina. Híjole, se salvó. La honorabilidad no es Bob, pero bueno, que es una bonita palabra. Él estaba ahorita escuchando la historia de William Wallace y dijo honorabilidad. Pues sí, claro. No, pues está bien. No, súmalo a los valores. No, claro. Y miren, es importantísimo este punto. Es que sí, es porque realmente es el ADN, es el corazón del ejército. No entramos tan a fondo en Al fin y al cabo, decir, yo me levanto todas las mañanas porque si no me van a, ¿cómo se llama? A poner falta, y a descontar 500 me van a descontar el día, me lo voy a tomar de las vacaciones. ¿Realmente nos levantamos por eso o realmente nos levantamos por un motivo? Porque estoy ayudando gente, porque estoy yendo más allá, porque también tengo una fundación que brinda apoyo, porque realmente lo que estoy haciendo tiene un impacto. Sí. Eso. Y uno se levanta contento cuando vas a hacer algo que va a trascender. Es correcto. Y ahí está, cuando los valores son simple y sencillamente palabras en la pared o se viven, ¿no? Es correcto. Bueno, pues para hacer un poquito el closing vamos a ir... Sí, porque ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te quedas en esta Creo que algo acá? muy importante ahorita que nos quedan todavía 10 minutos es algo que trascendió 100% en la historia y creo que... en un sentido antagónico y totalmente oscuro, Eduardo I intentó hacer de la figura de William Wallace un ejemplo
para que nadie lo repitiera, para que en su reino nadie se rebelara, para que fuera escarmiento de absolutamente todos. Todos vimos y todos sabemos del terrible martirio que sufrió después de que tiene que huir, después de Farklik, y que cuando regresa pide ayuda al Papa, pide ayuda a todos, pero cuando ve que puede haber una reunión de clanes, en realidad es una traición, es una encerrona, y lo venden al ejército inglés y lo retoma Eduardo I. Bueno, Lo pero lleva voy a regresar a Penn otra vez porque se nos va otra vez. Pero ¿con qué te quedas? ¿Con qué te quedas del capítulo, Penn? Ahí voy. Porque Es que no me puedo Penn quedar se va. únicamente con eso. Creo que el personaje trascendió no por Stirling. El personaje, de hecho, ahí fue nombrado guardián de Escocia, a lo cual renuncia después de la derrota de Falkirk. Después de eso renuncia a ser guardián de Escocia. Y más allá, cuando realmente él era la bandera o se convierte en la bandera de Escocia, es precisamente cuando intentan hacer de él un escarmiento para todos. Creo que tiene el peor de las muertes, que tenía que ver lo acusan de traición al rey, y pues dijo él, ¿cuál rey? O sea, ese no es mi rey. Yo nací estaba Balliol y yo no le rindo homenaje al rey, a Eduardo I. No era mi real. No era mi rey. Y terriblemente le ponen el peor de los castigos, que iba a ser arrastrado. Esto significa humillado. Lo llevan por una vía que es 6 kilómetros más larga para que todos lo vean. Y bueno, no puedo dejar de lado el momento en que realmente William Wallace se volvió un mito y se volvió una leyenda. Y fue cuando fue en ese momento apresado, martirizado y acusado de algo que no fue, de no ser un traidor, ¿no? Y es arrastrado, humillado, llevado por las calles, todo mundo lo ve, después es descuartizado y todo lo abren, y al final decapitado. Su cabeza es puesta en una pica en la torre en el puente de Londres, y sus miembros fueron llevados a diferentes... No hago más mención porque no se trata de eso, y es terrible el suplicio que vivió Corazón Valiente. Nunca mostró miedo y siempre gritó el libertad, libertad. Ese es el propósito. Eso era lo que trascendió. Y por supuesto que años después, el grito no era Alva Oberak. El grito fue Wallace. Y por Wallace se logró la independencia de Escocia por 300 años. Entonces creo que ¿con qué me quedo? Con tener un propósito real en la vida, para todo, y que no necesariamente tenemos que pasar por eso. Y obviamente él se convirtió en un mártir y es un héroe para todos, pero que a todos nos enseña que definitivamente no importa cuán grande sea un reino, ni cuán difícil sea la situación en la que estés, un propósito cambia absolutamente todo, y lo cambia para tu vida, y lo cambia para tu empresa, y lo puede cambiar para tu país, que no eres tan pequeño y no puedes quedarte sin hacer nada. Correcto. Y yo te preguntaría, porque pues la verdad tú eres mi líder aquí, y también haces muchísimas cosas que son diferentes, que actúas siempre pensando fuera de la caja. Y yo te diría, a ti este capítulo de la identidad, ¿con qué te quedas? ¿O qué le dices a un empresario? Para mí es muy directo, y me quedo con la parte de propósito y del por qué luchas, ¿no? En este caso, coincido con Penélope totalmente. El propósito y el por qué te levantas todos los días
tiene que ser algo grande, ¿no? Más grande que tú. Más grande que tú, ¿no? Entonces, si eso logras como empresario transmitírselo, o como líder transmitírselo a tu gente, estás del otro lado, ¿no? El problema en una compañía muchas veces surge cuando el líder no puede transmitirle propósito a la gente, y la gente, como decía Penn, va 9 to 5 a cubrir un horario, ¿no? A ganar lo que sea que ganen, ¿no? Y a llegar a sus casas y olvidarse absolutamente, y a decir qué asqueroso trabajo tengo, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y pues gano mis pesos, ¿no? Si tú logras transmitirle propósito a tu gente y los valores de una compañía y vivir los valores de una compañía, te vuelves un ejército mucho más poderoso, como lo fueron los escoceses en la batalla de Stirling. Y yo lo puedo decir, o sea, Diego sí se interesa también por los problemas de la gente. Bueno. Esa es otra cosa, sí te interesa la vida después de la, ¿cómo se llama? De la oficina. De la oficina, ¿no? Sientes que la gente... Es vivir los valores. Trae también aquí eso. Es vivir los valores de la empresa, ¿no? En fin, ¿no? Pues bueno, esta fue la batalla de Stirling, este fue su podcast Batallas y Negocios, donde las batallas antiguas inspiran batallas modernas. Nos vemos el próximo jueves en la tarde, no olviden que acá abajo están las redes sociales y nos vemos en la próxima batalla. Muchas gracias, Diego. Un gusto siempre. Un gusto a todos. Nos vemos. Sigan las redes.